Bueno, no todos los días uno camina las calles de Miami con el youtuber número uno en el mundo latino, yo diría que en el mundo entero. Sebastián Muchas Villalobos, gracias, ¿cómo ¿cómo estás, mi amor? estás? Muy bien, ¿y tú? Qué ¿Cómo te felicidad ha ido? estar acá, Ay, todo sí, bien, la contento por felicidad aquí, mía. con calorcito, pero se agradece. Se agradece. Se agradece porque yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo en Bogotá y allá el frío pega que uno a veces dice, pero este día tan gris que, entonces cuando uno viene a estos climas, como que uno dice, qué rico, se siente como vivo Y en los la piel. colores que se ha Total. llenado Miami Esta es una grafitis. ciudad que a mí siempre me ha gustado mucho por el arte. Creo que la gente como que no tiene como miedo a expresar como lo que siente a través del arte, y en las calles realmente uno se da cuenta de eso solo caminándolas. Me Claro, encanta. fíjate que antes yo me imaginaba, antes el hombre que hacía grafiti o las personas que hacían grafitis eran como súper vándalo. guau, exacto. Sí, sí. Pero ahora se ha convertido en un arte increíble. Y yo creo que eso ha sucedido también con los chicos, las personas, la gente que hace videos en YouTube. Ok. Antes eran como, este no tiene más nada que hacer, Es verdad. sino hacer uno, Es verdad, es verdad, es unos verdad. videos. Pero ahora es un trabajo consolidado. Es verdad, es verdad. Yo creo que eso es, o sea, pasa con el tiempo, ¿sabes? Como que con todo. O sea, cuando apareció el tango también dentro de los bailes fue muy criticado porque era como que, uy, ¿qué es esta aberración? Casi que parece que estuvieran teniendo relaciones mientras bailan, y de repente ya se volvió un baile de salón y está estipulado y, mejor dicho, ¿sabes? Premiaciones, esto, lo uno y lo otro. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a las cosas. Cuando yo empecé a hacer contenido en internet, obviamente primero estábamos muy chiquitos, nuestro contenido pues le faltaba madurar en muchos sentidos, pero ese era el éxito también de cómo pues, había iniciado. Y cuando la gente pues digamos veía desde un punto como de afuera, como que todo esto no lo entendía. Entonces cuando uno no entiende algo, uno tiende como a descartarlo, como, Claro, ay, eso es esta claro, cosa. Uno lo claro. categoriza como lo primero que se le ocurre. Ay, estos peladitos no tienen nada que hacer. Ay, estos no sé qué. Exactamente. Pero a medida que, digamos, nosotros que llevamos esa batuta o esa bandera, vamos creciendo en nuestros talentos y vamos generando como una visión y una misión de lo que queremos lograr con esto que pues, es relativamente nuevo, es cuando empiezan a aparecer las buenas oportunidades, y yo creo que ahí es cuando le abre también espacio a los nuevos creadores a que sueñen con cosas que a lo mejor nosotros ya hicimos y que les hicimos creer que es posible. Claro. Y ahí la gente también como que cambia un poquito su postura porque ya dice como, bueno, estos no son los peladitos que tienen nada que hacer, Exacto. sino que realmente tienen un trabajo organizado, tienen gente detrás que los está también apoyando con el tema de manejarlos, saber hablar, oratoria, inclusive a la hora de soñar. O sea, yo creo que cuando yo inicié, realmente yo tenía unos sueños como muy limitados. ¿Qué eran cuáles? No, o sea, yo quería estudiar publicidad, o sea, yo quería cambiar la manera en la que se hacía la publicidad en Colombia, y cuando empecé a hacer contenido, entonces yo digo, bueno, no, yo quiero de repente hacer alguna película donde yo pueda también dirigir, y porque a mí siempre me ha gustado todo el tema de cámaras y el plano así, y contar historias, ¿no? Y entonces cuando tú comenzaste, hacías los videos con la cámara de la computadora. No, ¿Cómo o sea, era la cosa? Yo primero le pedí la camarita, una camarita que mi mamá tenía, pero de esas chiquiticas que, pues, que uno guarda, se guarda en el bolsillo. Cuando eso se hablaba de megapíxeles, no era, tiene 4K, tiene HD, no, era tantos megapíxeles. Entonces era una camarita linda, servía, tomaba buenas fotos, y estuve rogándole a mi mamá para que me la prestara un montón de tiempo hasta que, bueno, decidió prestármela. Y mi trípode eran como que habían cuadros de mi casa que eran bien chiquiticos y yo lo ponía uno encima del otro encima de la mesa hasta que llegara como más o menos a mi altura. Ese era mi trípode, mi cámara, empecé a grabar. Y ¿Cuántos años tenías? yo tenía como 15 años. Y entonces, ¿pero por qué esa idea de que voy a grabar videos y los voy a poner en YouTube? ¿Por qué? ¿Por chévere? ¿Por fregar la vida? A ver, ¿O por... el grabar videos a mí siempre me gustó. Yo me acuerdo que una primita mía tenía como una filmadora que nosotros siempre nos reuníamos en Bucaramanga, que yo soy de allá, pero nosotros vivíamos, o sea, mi prima y yo vivíamos en Bogotá, pero teníamos más primos en Bucaramanga, que era donde somos. Entonces, cuando nos juntábamos todos en Bucaramanga para las fiestas, ella llevaba su cámara y nosotros de repente grabábamos formatos de entrevista o de documental, pero como que medio parodiado de cosas que nosotros veíamos en televisión. Y lo veíamos entre nosotros, no era como que, ay, vamos a subir esto, nada que ver. Pero cuando yo empiezo a descubrir esta plataforma de YouTube, me doy cuenta que hay gente que estaba haciendo lo mismo que yo hacía hace 10 años, pero todo lo hacía público. Entonces yo dije, a ver, o sea, esto está interesante, ¿sabes? Porque realmente es lo que a mí siempre me ha gustado, pero no sabía que había un espacio para mí. Y empecé a subir videos y bueno, poco a poco realmente, mientras también buscaba como una identidad y como Pero cuando que... tú empezaste a subir videos, ¿era con la idea de que subo este video para que lo vean y de repente me puedan contratar o pueda Nada hacer que alguna ver. cosa? ¿O Es que eso no existía en ese momento. O sea, en realidad cuando yo empecé a subir videos era porque yo
nunca fui una persona como de muchos amigos, ¿me entiendes? Ajá. Como que yo no era como que me la pasara en la calle y voy aquí, voy allá y salgo aquí, salgo allá, sino que más bien estaba como No te puedo creer, es que te tú lo eres súper juro. social. Pues sí, no, pero ya antes tampoco. Ay, O sea, tú me hubieras conocido a los 15 años y yo era más bien como tímido. No me hubieras dado la Me entrevista. costaba. O sea, sí te lo hubiera dado, inclusive más por pena que porque me sintiera listo para hacer una entrevista. Pero no, sí, o sea, yo he cambiado un montón a raíz de todo lo que me ha enseñado al hacer videos y la mente también, cómo funciona y todo. O sea, como que yo era un niño que realmente solo quería buscar un espacio en donde pudiese hablar y de repente empezaron a aparecer personas. Entonces yo hablaba de cosas, de lo que a mí me gustaba, de lo que a mí me interesaba y la gente venía a mí diciendo, hey, me gustó esta opinión, sabes que estoy de acuerdo, me gusta cómo hablas, me gusta cómo te expresas, me gusta tu manera de ser. Y ahí poco a poco empezamos a crear un vínculo, entonces... ¿Y hubo algún video específico, como siempre dicen, hubo algún video específico que se volvió viral y entonces ya la gente empezó a conocerte por algo específico? O sea, yo siento que mi carrera como que paulatinamente fue como creció, o sea, cada video tenía como más visualizaciones que el otro, entonces fue un crecimiento como de escalatón. Pero sí, obviamente hubo videos que de repente llegaban, o sea, digamos, yo tenía una media de, no sé, 1 o 2 millones de views y de repente había un video con 4 millones, que sí generaba como, y pasó con varios. Hubo ¿Cuál, uno que yo hice ya hace muchísimos años, que de hecho fue la primera vez que mi mamá me llamó y me dijo, yo quiero que hagas un video sobre eso. Mi mamá nunca se involucró con nada, o sea, ella siempre fue como que muy abierta y si me tenía que llevar a algún lugar, porque yo inicié siendo menor de edad, si me tenía que llevar a algún lugar o firmar algo, ella lo hacía. Pero realmente ella nunca se involucró con, ay, deberías hacer un video sobre esto, hasta ese día, porque mi mamá es lesbiana. Entonces, en Colombia estaba como debatiéndose si las parejas homosexuales podían o no adoptar hijos. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Sebas? Yo siento que tú deberías dar un testimonio al respecto, porque el decir de la gente es que un hijo criado por parejas homosexuales, pues también va a ser homosexual y realmente yo creo que tú podrías dar fe de que eso no es así, o no tiene por qué ser así. Claro. Entonces yo dije, ok, mami, déjame, yo voy a investigar más sobre el tema, y cuando ya tenía el video listo se lo envié, mi mamá me llamó llorando, porque aparte ella me había dicho como, no me importa que me expongas o que cuentes mi verdad, y yo eso fue lo que hice en el video, como que yo di un abrebocas de esto es lo que yo hago, a esto me dedico, esto es lo que he logrado, y todo esto lo he hecho siendo criado por 2 mujeres. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a...? Y eso fue tan importante en Colombia que abrió un camino para que tú estuvieras incluso en el Congreso y te tomaran como Mi mamá estuvo en el ejemplo y toda la Congreso, mi mamá cosa. estuvo en el Congreso y al final de ese año se aprobó la ley que aceptaba que las parejas homosexuales pudiesen adoptar hijos. Entonces yo digo, a ver, yo no me puedo adjudicar como semejante logro, No, pero tuviste que ver fue una lucha, muchísimo. pero exacto, logramos como contribuir con un granito de arena, como se dice, ¿sabes? Y yo me sentí tranquilo porque al final, mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que los tuvo mi mamá, pero fueron embarazos in vitro. Ajá. Entonces, la pareja que tenía mi mamá en ese momento, basado en esta ley que sucedió, como que ella terminó adoptando o sea, generando como el 50% de la custodia de ellos y terminaron con el apellido también de ellas. Entonces, hoy día mis hermanos tienen legalmente 2 mamás. Oh, qué maravilla. ¿Cómo tú te sientes cuando logras ese tipo de cosas? Tú dices, ok, el ser youtuber es algo, no es como pensaba la gente antes, que eran unos peladitos que no tenían nada que hacer. Pues mira, es una espada de doble filo, o sea, en realidad, porque en ese momento es como, ok, me siento escuchado, pero al mismo tiempo es, ok, estoy siendo escuchado, ¿para qué voy a utilizar mi voz? O sea, porque pues sí, estaba muy cool y la broma y nosotros nos estallábamos huevos con nuestros amigos y y nos reíamos y juá, pero llega un punto en el que igual tú vas creciendo, vas madurando y vas diciendo, ok, a mí me sigue un montón de gente, yo tengo un montón de ideas, de cosas que quiero hacer por el mundo y quiero como dejar una huella. Claro. ¿Cómo voy a unir esto con esto y generar pues como que lo que quiero hacer? Cuando tú tienes que llenar unos papeles, información personal de Sebastián Villalobos, cuando dicen profesión, ¿qué pones? Yo pongo artista, pero porque yo soy artista y soñador, yo creo que es como la descripción perfecta, pero porque a mí todas las expresiones de arte me encantan. Mira, yo he incursionado en muchos mundos, yo he hecho música, sí. He estado en presentación de televisión, he presentado premiaciones importantísimas, hasta científico en un programa también estuve haciendo, entonces como que cuando yo me pongo a analizar, todo tiene que ver con el arte, mi participación también cocinando cuando estuve en televisión, como que todo tiene que ver con el arte, lo que pasa es que puede ser el arte culinario, puede ser el arte musical, diferentes tipos de arte, pero a mí esa expresión artística yo creo que me corre, o sea, literal es como que yo estoy
quieto en mi casa y yo necesito ponerme a pintar, ponerme a dibujar, ponerme a escribir, me encanta escribir, leer, me fascina, pero es como que me lo pide, ¿sabes? Como que yo no puedo un día sin hacer algo como con referente al arte. Ven acá, Sebas, y entonces, como ya lo hemos entendido, y me incluyo dentro de esas personas, los youtubers, ser un youtuber es una profesión, o sea, hacer videos para YouTube es un trabajo completo que conlleva muchísimas horas, muchísima gente. A veces, señores televidentes, no piensen que es que Sebastián se levanta un día y voy a hacer un video aquí con el carro de policía atrás. No, hay toda una producción, sí. Pero te levantas un día, cada día, y tú dices, ¿hoy qué voy a hacer? Por ejemplo, yo me levanto y digo, ¿hoy qué voy a hacer en el Gordo y la Flaca? Sí, es una pregunta en realidad constante, pero digamos que, bueno, digamos, al punto en el que yo me siento también como que me he permitido tener la libertad de, hasta no tener una buena idea, no subir un video, ¿me entiendes? Como que al principio, obviamente, pues uno probaba, sobre todo porque estás conociendo a tu audiencia, qué le gusta, qué no le gusta, cómo responde frente a esto nuevo que te estás inventando, pero a medida que tú ya empiezas a conocer cómo es la vuelta, qué tanto la gente consume tu contenido, con qué tanta regularidad lo hace, pues tú como que vas apaciguándote un poquito y vas diciendo, ¿sabes qué? Voy a lanzar un contenido a lo mejor semanal o cada 2 semanas, pero que sea un contenido que la gente diga, esto es de valor, ¿me entiendes? Esto me gustó, acá hay una producción, hay una idea pensada, esto, lo uno, lo otro. Pero ya no es como que, ay, vamos a hacer un video loco, sino una se cosa puede. Con objetivo. Se puede, o sea, se puede, realmente todo es válido, al final todo como que surge de una idea, ya sea que esa idea yo quiero hacer reír a la gente, yo quiero hacer que la gente se quede pensando, generarle una reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad depende cómo sea la esencia también de tu contenido y qué tanto te dejes conocer a través de ella. Pero pues yo creo que eso es lo que no se puede perder, o sea, cuando claro. Es como la vida misma, cuando te la empiezas a tomar demasiado en serio, como que pierdes ese niño interior que a lo mejor simplemente se divertía haciendo cualquier cosa, y eso es lo que no se puede perder en internet. Yo creo que esa es de pronto la esencia que si tú mantienes vas a poder romper el sistema a la hora de reinventarte, a la hora de volver a crear como otro lineamiento de tu carrera, o decir, ¿sabes qué? Hoy quiero entrar a hacer esto en televisión, hoy me voy a aventurar con Tania a caminar las calles de Miami. Como que es como que tanto quieras también como estirar y que tanta tela le quieras sacar a ese vestido. Vamos a caminar rapidito porque viene el olorcito pero entonces, ¿cuál es la red social que más te gusta a ti? O sea, ¿cuál es la red social que tú dices, no, es que a mí me toca hacer cosas en Instagram, pero me gusta más TikTok? Bueno, yo en realidad YouTube. Mira que, o sea, es loco porque yo siento que yo como que disfruto más usar Instagram para crear contenido, o sea, tipo historias, tipo, no sé, publicaciones, fotos, mostrarle a la gente como un poquito de lo que hago, pero yo consumo más TikTok, como que me gusta, ¿sabes? O sea, no sé, me pueden aparecer cosas súper random, aparte yo siento que mi algoritmo como que en verdad me ama. Pues de repente yo estoy en Miami y me empiezan a aparecer cosas de lo que sucede aquí, bueno, seguramente le pasa a todo el mundo, pero yo, exacto, a mí me gusta pensar que me ama. Ni yo que soy tan experta en redes. No, entonces eso es lo que me parece lindo, porque de repente como que le da visibilidad a gente que, pues, que no es creadora de contenido, entonces son videos que son súper chistosos o te puede generar cualquier tipo de emoción, pero que tú ves y realmente no hay una intención detrás de alguien que está diciendo, esto lo voy a hacer porque va a ser viral, sino es el momento y ya, y se viraliza porque pues es demasiado divertido, demasiado chistoso, no sé. ¿Ha existido, vamos a sentarnos aquí un ratito mientras se va el hombre, ¿ha existido algo que tú no lo hayas hecho con intención y que se haya viralizado? Exacto, por ejemplo, porque yo me entiendo que lo que hiciste con tu mamá era sí, con una intención, pero algo que, no sé, que tú le diste un like a alguien y dijiste, bueno, y esta persona se volvió famosa después de tu like o algo así. Bueno, o sea, así ha pasado muchas cosas, y ahorita como que no las tengo tan claras, pero sí hubo, digamos, en su momento gente que, por ejemplo, hacía una tendencia en YouTube hace mucho tiempo de haciendo fotos como tal persona, y varias personas hicieron como haciendo fotos como Sebastián Villalobos, y hasta yo me sorprendía porque los chicos eran bien parecidos, o sea, como ¿verdad? que yo decía, wow, o sea, traen como un mismo como aire. Pero, digamos, ya más adelante algo que posteé que de pronto se hizo muy viral sin que yo pensase que se iba a hacer viral. Yo tuve la oportunidad en 2018 más o menos de ir a Israel. Estuvimos en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, hice toda esta situación de dejar tu papelito, y antes de dejar el papelito, de estas personas que están como ahí, pero un señor como súper ortodoxo, así con una barba súper frondosa, a un amigo y a mí nos agarró la cabeza y nos empezó a decir como unas palabras, así como medio espiritual el asunto. Bueno, yo no sé qué nos habrá hecho ese señor, o si habrá sido por lo que nos hizo ese señor, pero cuando yo llegué a ese muro, yo venía con muchas peticiones y como con muchas cargas que yo le estaba como soltando a Dios en ese momento. Yeah.
Y yo empecé a sentir con cada tema de que iba pasando de uno en uno, como que él me decía con cada tema, esto va a cambiar, tranquilo, esto no sé qué, relajado. Tu abuela va a estar bien en este momento por esto y esto. O sea, como que me daban una paz, pero era una respuesta así que llegaba inmediata. No era que yo lo escuchase, pero llegaba a mí. Entonces yo tuve la percepción de que hablé con Dios en ese momento. Bueno, entonces seguramente. Entonces yo salgo del muro de los lamentos, que eso se divide, bueno, hombres, mujeres, yo salgo de ese pedacito y caigo completamente en lágrimas, no puedo parar de llorar, estoy muy emocionado como por todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces lo primero que hago es, como no hay señal, yo grabo un video para mi mamá. Mamá, no puedo creerlo, acabo de hablar con Dios. Era un video como súper íntimo. De toda la experiencia que yo tuve en Israel, porque estuvimos no solamente eso, sino montamos camello, fuimos al Mar Muerto, no sé qué, de toda esa experiencia yo hice un video completo para mi canal. Entonces digamos que publiqué el clip que yo grabé para mi mamá en Instagram para decirle a la gente como, hey, vayan a ver el video completo de lo que fue mi experiencia. Bueno, pues este video se hizo mega viral, obviamente la gente creyente, compartiéndolo a full y lo que está pasando, pero también llegó mucha gente como con comentarios como del polo opuesto como a generar hate, ¿sabes? Y en burla y no sé qué, pues se volvió un meme viral porque en una parte como que yo llorando decía, wow, entonces ponían cuando pisas la patica de tu perro sin querer y ponían, wow, ¿qué pasa? En ese momento yo me lo tomé súper personal, o sea, yo no supe capitalizar eso, ¿me entiendes? Porque yo era como, la gente se está burlando realmente de mí, de mi experiencia, y yo estaba muy chiquito, entonces como que yo me lo tomé más por ese lado y no como de cómo voy a explotar este meme, que creo que estando un poco más grande y más maduro, realmente entiendo que hubiese sido mejor hacerlo así. Tú eres muy buena gente, muy querido, eres un niño adorado, pero me imagino que tienes que tener muchos hate también. Sí. Haters, ¿no? ¿Cómo los manejas? O sea, ¿te importan? ¿Qué haces? Pues a ver, yo creo que depende del mood en el que esté en el día. O sea, decirte como, no, mira, yo no me importa, yo no le presto atención a eso, es mentirte, porque hay días en los que uno está de malas, que a lo mejor o se siente inseguro por X o tal cosa y tú vas a tus redes y es lo que te comentan. Entonces uno dice, uy, rayos, aquí está pasando algo. Pero definitivamente yo creo que digamos que el truco más grande es trabajar como en ti mismo, en esa autoestima, que al final estar, digamos, en esta industria. ¿Cómo trabajas? Porque es que yo siento que sobre todo los artistas, es la gente en general, los niños, los jóvenes, ellos buscan la aprobación ahora a través de las redes. Claro. Todos, yo creo que todos, los que estamos en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Entonces, bueno, si hay algo que te afecte en ese momento, tú dices, bueno, pues yo voy a trabajar en mis cosas, en mi interior, la cosa. ¿Cómo lo haces tú? A mí me ha ayudado mucho la lectura. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que creo que es de los más leídos. Y realmente uno de los acuerdos dice como que, parce, o sea, no te tomes nada personal. O sea, si tú vas por la calle, por ahí, de repente un random te dice, ay, ¿sabes qué? Tú eres un sin talento, tú no sirves para nada. Tú tienes dos opciones. Irte a tu casa a llorar porque un random te lo dijo, o realmente entender que así como te lo está diciendo una persona que ni te conoce. Eso es de esa persona. La persona necesita decir eso porque necesita sacarlo, porque está viviendo esa realidad. Pero esa realidad no hace parte de ti. Entonces, cuando tú como que hallas esa diferencia entre lo que realmente llega para ayudarte a construir y llega solamente para destruir, aprendes a descartar cosas que realmente no te nutren, no van contigo, etcétera, etcétera. Es difícil, o sea, no te voy a decir, ay, yo leí esto y ya, me olvidé de todo. No, eso realmente es un proceso que tú vas haciendo poco a poco y que te va enseñando también en la vida. O sea, en la vida es importante tener los oídos abiertos, pero también es importante saber qué es lo que voy a escuchar. Sebas, muchos padres, no nosotros de esta generación, ¿no? Pero los de otra generación piensan que las redes sociales, los teléfonos, las computadoras alejan a los niños de crecer como realmente deben crecer, con actividades de niños, de jóvenes. ¿Tú crees que por estar desde niño en redes sociales y haciendo tus videos te alejó de vivir y crecer normal como un niño con actividades normales como las de antes? O sea, en realidad, en mi niñez yo fui un niño normal, jugaba al escondite, al fútbol, o sea, todo. Yo empecé, digamos, a entrar a las redes cuando tenía como 15 años, entonces pues, ya estaba un poquitico más grande. Sin embargo, creo que hoy, pues obviamente la generación ha cambiado. O sea, yo tengo un hermanito de 9 años que sí veo que pasa mucho más tiempo de lo que yo pasaba de pronto bueno, yo ni tenía iPad, pero ¿me entiendes? Como que esa es la relación que hago. ¿Qué creo yo? Yo creo que todo tiene que ser como con medida. O sea, al final del día,
es como mi mamá no me dejaba jugar videojuegos todo el día cuando yo era pequeño, ¿me entiendes? Y los videojuegos para mí era ese lugar de entretenimiento. Hoy día, digamos que el equivalente a mis videojuegos es las redes sociales para un niño de esa edad, de, no sé, 10 ¿Tú años. crees que influyen ustedes en los niños? 100%, y yo lo entendí desde que yo era muy pequeño, o sea, y por eso fue como que mi interés de realmente generar una voz y no ser un eco dentro de la industria, sino que decirle a la gente, y esto es importante, y yo he hablado temas de cuidado de medio ambiente. Una vez también viajamos a Bangladesh, allá hay como un refugio, que es el refugio más grande del mundo, aproximadamente 1 millón de personas, el 60% de la población son niños menores de 5 años, y nosotros viajamos para, 1, dar a conocer la situación, y 2, hacer un live stream que duró 72 horas en el que recaudamos $2.5 millones para ayudar a este refugio.